Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por darnos la oportunidad de empezar este día contigo, Señor, de iniciar esta semana, Señor, escudriñando tu palabra, Señor. Te rogamos que tú nos muestres lo que quieres hablarnos en este día, Señor. Que sea tu palabra y no palabras de hombres, que sea el poder de tu Espíritu Santo y no la letra muerta, Señor. Queremos que transformes nuestra vida, Señor, para que cada día, Señor, que andemos en esta tierra, podamos ser el reflejo de la luz, Señor, que tú emites por medio de nosotros. Ya no más oscuridad. Capacítanos, Señor. Enséñanos. Queremos andar en tu camino. Queremos depender únicamente de ti, Señor. Reconocemos, como dijo Pablo, Señor, que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Que no hay ningún mérito, Señor, en nosotros, pero que podemos hacer cosas, dice tu palabra, aún más grandes que las que tú hiciste, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te glorificamos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hemos estado estudiando acerca de la verdad de la vida transformada. Y bueno, desde el principio de este estudio hemos tomado como base un ejemplo de la naturaleza, que es esta metamorfosis que sufre la mariposa para pasar de ser pues una pequeña oruga con todas las características que en un momento dado la definen como tal, a ser algo completamente diferente, que es una mariposa. Personalmente creo que el Señor todo lo que hace, lo hace con un propósito y creo que al permitir que nosotros podamos observar cómo se lleva a cabo esta metamorfosis de un animalito en la naturaleza, justamente nos da la posibilidad de entender cómo es la obra de Dios también en nuestra vida y cómo nosotros podemos ser transformados de ser un gusanito a convertirnos realmente en una obra maravillosa que es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Sin embargo, también creo que muchas veces como que en el camino nos vamos perdiendo, quizá no sabemos ni siquiera qué hacer. Aquí va a ser importante que tengamos claridad respecto a cuál es la obra de Dios, qué es lo que Él hace y qué es lo que me toca a mí, ¿no? Porque quizá muchas veces como cristianos nos enseñan, bueno, ya todo está hecho y además nos dicen, bueno, perdón, empezó la obra en tu vida la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esto, por supuesto, es bíblico y es correcto. Sin embargo, hay que entender qué es lo que eso significa y sobre todo hay que entender que hay cosas que Dios hace en nuestra vida porque nosotros somos incapaces de hacer, pero que hay una serie de cosas que nos corresponde hacer a nosotros porque ya Dios nos dio la libertad para hacerlas, ¿de acuerdo? Entonces, algo que he intentado a lo largo de este curso es que cada una de las verdades que vamos teniendo firmes, que van siendo convicciones en nuestra vida, pues las podamos llevar también al ámbito de lo práctico, del día a día, porque de otra manera nos quedamos como solamente con ideas que suenan muy lindas, con situaciones que a nivel quizá de nuestro entendimiento están padrísimas, pero luego no lo aterrizamos en nuestra vida. Y el problema con eso, creo que como cristianos vivimos una vida de frustración, ¿no? Esperando quizá manifestar frutos y dándonos cuenta, pues que quizá todavía nuestra vida está muy arraigada
a las cosas viejas, a lo que éramos antes de conocer a Cristo. No alcanzamos a notar una diferencia y eso nos frustra, nos hace sentir que probablemente hasta hay como un poder sobrenatural encima de nosotros que no nos permite avanzar. Y probablemente es que no hemos entendido, sí, que ciertamente hay una parte, vuelvo a repetir, que el Señor hace por nosotros, que es lo que hemos venido estudiando, digamos, en los últimos 2 o 3 verdades, pero que luego viene también lo que a mí me corresponde. Y para esto voy a tomar un ejemplo bíblico que habíamos estudiado justamente en la verdad anterior acerca de la justificación por medio de la fe, en la cual explicamos acerca del milagro que Cristo hace con Lázaro, ¿sí? Decíamos que pues el Señor fue advertido días antes acerca de que su amigo Lázaro estaba enfermo y sin embargo él aún tomó algunos días para permanecer en donde estaba y él tenía la certeza de que había un propósito que se debía cumplir con la muerte de Lázaro. Dijo que para gloria del Señor era que esto iba a suceder. Entonces, finalmente él llega 4 días después de que su amigo ha sido puesto en una tumba y el Señor hace lo que ningún otro ser humano hubiera podido hacer. Eleva una oración para que él vuelva a la vida y la palabra de Dios dice que en ese instante pues Lázaro salió de la tumba. Este es un hecho sobrenatural, un hecho poderoso, sin precedente, fuera, digamos, del poder de Dios. Es decir, ya en la antigüedad, ciertamente la Biblia registra algunas ocasiones en las cuales el Señor había utilizado a sus profetas para regresar a la vida a algunas personas. Pero vuelvo a repetir, este hecho no tiene ningún precedente fuera del poder de Dios. Es decir, no hay ningún otro momento en la historia que se registre el hecho de que una persona vuelva a la vida si no es por la voluntad y por la obra de Dios. Esa es la parte que Dios y únicamente Dios puede hacer. Si esto lo traemos al entendimiento de lo que es la salvación, lo que nosotros no podíamos hacer era recibir vida espiritual por nosotros mismos. Lo que el Señor hace es tomar un espíritu muerto a causa del pecado y le da una vida nueva, y no cualquier vida, sino que la palabra de Dios dice que recibimos la misma vida de Dios en nosotros. Recibimos el Espíritu Santo, que nos capacita para vivir una vida transformada. Y también leíamos que la palabra de Dios dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas para que nosotros ahora sí podamos andar en una vida nueva. Al momento de que Lázaro sale de esa tumba, ¿sí? La palabra de Dios nos dice, si quieren acompañarme a Juan capítulo 11, en el verso, vamos a leer desde el 43, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atados los pies y las manos con vendas, y su rostro había sido envuelto en un sudario. Entonces Jesús da una indicación y les dice, desatadlo y dejadlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido, dice, a casa de Miriam, vieron lo que hizo, creyeron en él. Entonces, el Señor hace lo que ninguna otra persona en ese lugar habría podido hacer, que es darle vida a Lázaro. Pero a continuación da una indicación para que las personas puedan hacer lo que les corresponde.
les dice que lo desaten y lo dejen ir, ¿sí? Él, aunque había recibido esta nueva vida, aún venía, vamos a decirlo así, atado con las pues mortajas, ¿no? Con las que había sido sepultado. Y esta es una imagen, una ilustración acerca de lo que puede también estar ocurriendo con nosotros, ¿no? Es decir, venimos nosotros al Señor y en ese momento nosotros recibimos la vida de Dios. Por eso dice aquí, la nueva vida la recibimos al instante, pero después entramos en un proceso. Esto ya en términos bíblicos dijimos que se trata, uno, del proceso de redención y justificación, que son inmediatos y que son por medio de la sangre de Cristo en nuestra vida, pero después entramos en este proceso que ahora entendemos que se llama la santificación. Y este es un proceso que inicia, hemos dicho, en el día en que nosotros somos redimidos y que dura toda la vida, ¿sí? Ok, hasta ahí muy probablemente todos tenemos claro que esto es un proceso, pero luego nos perdemos en el cómo vivimos este proceso, ¿sí? Entonces, recordemos que en la palabra de Dios, las vestiduras representan el que, bueno, primero la gloria de Dios con la que fue creada el hombre, posteriormente esas vestiduras, vamos a decirlo así, son quitadas, el hombre en su intento de cubrir su desnudez, pues vemos que utiliza las hojas de un árbol, de una higuera, que representan pues los intentos infructuosos del ser humano por recuperar lo que perdió, que es principalmente la relación con Dios, ¿sí? Luego, eso mismo representa también, pues ¿cómo decirlo? La forma de vida, ¿sí? Hemos leído los últimos días, donde la invitación que se nos hace es despojarnos del viejo hombre, dice que está viciado, ¿sí? Y a revestirnos del hombre nuevo. Entonces, esto es algo que ya nos corresponde hacer a nosotros. Así como en un momento dado vinieron estas personas para ayudarlo a quitarse o a despojarse de esas mortajas que traía Lázaro, y seguramente lo que hicieron después fue vestirlo para que él pudiera empezar a vivir su nueva vida. De la misma manera nosotros tenemos que quitarnos eh, nuestra vida pasada y revestirnos, ¿sí? De acuerdo a lo que vamos aprendiendo para llegar, como hemos leído en Efesios, a la estatura de un varón perfecto, a la medida, dice, de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Entonces, hasta aquí creo que pues nos va quedando claro. Entonces, la pregunta es, y empezamos esta clase diciendo, bueno, viéndome como Dios me ve. Y esto es un tema súper importante porque cuando nosotros venimos al Señor, decíamos que simbólicamente es como si fuera plantada en nosotros una semilla que tiene todo el potencial para dar vida, pero que depende en gran medida de lo que nosotros hacemos con esa semilla, que esa semilla pueda crecer y dar fruto. Y una de las cuestiones más importantes es esta, que aprendamos a vernos, no de la forma que nos hemos visto toda la vida, sino que aprendamos a vernos como Dios nos ve, ¿sí? Una de las cosas muy importantes de saber es que en el momento en el que nosotros somos rescatados, Dios empieza a mirarnos como a través de los anteojos de Jesucristo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es descubrir justamente cómo es que Dios me ve, descubrir quién soy ahora en Cristo, porque se gestan muchos cambios a nivel espiritual
pero en la medida que yo voy siendo consciente de ellos y voy entendiendo lo que eso significa en mi vida, entonces yo voy a ir siendo transformado a Cristo, a alcanzar esa estatura del varón perfecto, ¿sí? El proceso de transformación no es acerca de ser una nueva persona solo cuando se hace lo correcto. Esto es bien importante que lo entendamos, ¿sí? Debemos descubrir la nueva persona en la cual ahora nos hemos convertido en Cristo y entonces sí actuar de acuerdo con ella. Primero descubro quién soy y luego actúo en consecuencia. Si no estoy equivocada, les comentaba tiempo atrás una ilustración acerca de un águila que por error, antes de nacer, ese huevo cae en una granja y pues al romperse el huevito, el águila nace, pero nace rodeado de gallinas. Y entonces esa águila, todo lo que ve a su alrededor son gallinas y entonces él mismo, sin saber quién es, empieza a comportarse como gallina, ¿sí? Comiendo gusanos, picoteando la tierra y probablemente de vez en cuando tratando como de impulsarse, pero pues realmente sabiéndose incapaz de hacerlo, pues porque lo que ve a su alrededor es esto, ¿no? Que es gallina. Sin embargo, llega un punto donde él levanta su mirada al cielo y de pronto ve un ave majestuosa volar y el anhelo en su interior es, yo quiero ser como esa ave. Pero aquí es donde viene el punto clave. Mientras esa águila no descubra quién es, se va a seguir comportando, como gallina y no realmente como lo que es, porque todo el potencial de ser esa águila majestuosa que puede volar en las alturas con una mirada espectacular que le permite cazar a sus presas, viéndolas desde una distancia muy, muy larga, ¿sí? Toda esa capacidad está en él. Simplemente es que él no sabe quién es. Entonces, a veces me atrevo a decir que como cristianos, teniendo todo ese potencial de vivir como águilas, nos dedicamos a vivir como gallinas. Y la razón es que no sabemos quiénes somos. Entonces, esta es una parte fundamental, ¿sí? A muchos cristianos se les insta de inmediato, una vez que aceptamos a Cristo, a que debemos hacer ciertas cosas para activar este proceso de parecerse a Cristo, ¿sí? Entonces, gente muy bien intencionada invita a los nuevos convertidos pues a estudiar la Biblia, a memorizar versos, a asistir a la iglesia, tanto como les sea posible, a testificar a otros, a empezar a reemplazar los viejos hábitos pecaminosos con patrones de vida ahora espirituales, cambia nuestro léxico, ¿sí? Ahora nos decimos hermanos, hermanas, nos bendecimos, en fin. Y todas estas cosas son importantes para estar enraizados en la fe. Sin embargo, no podemos descubrir quién es Cristo y el poder de la verdad de Dios sin oración y estudio de la palabra de Dios. Estos son dos pilares fundamentales: oración y estudio de la palabra de Dios. Tenemos que entender que una actividad espiritual o estudios no son los que nos van a transformar, y esto debe ser algo que tengamos muy claro. El vivir la vida como Cristo consiste en descubrir la nueva persona que ya somos en relación con Cristo y actuar de acuerdo con ello, ¿sí? Es acerca, en primer lugar, de desarrollar una relación íntima con el Señor para que la gracia y el poder del Espíritu de Dios actúen en nosotros, ¿sí? Tenemos o ya hemos recibido nosotros ese poder, el Espíritu Santo, la gracia redentora,
¿sí? Y ese poder del Espíritu Santo y de la gracia son los que nos van a sostener a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, no es a causa de estas prácticas que nosotros vamos a ser transformados, pero sí son importantes esas prácticas para que actuando en conjunto con el poder de Dios que ya está en mí, yo pueda ser transformado. No sé si esto quedó claro, pero es muy importante que lo entendamos. Creo que la diferencia más importante se va a entender en lo siguiente. Si yo tomo a una persona que es inconversa, que no ha aceptado la obra redentora de Cristo en su vida, y no tiene el Espíritu Santo, así yo puedo hacer que esta persona estudie y estudie la palabra, que incluso vaya a la iglesia, que incluso intente orar. Si no es una persona que ha nacido de nuevo, no es posible que se den estos cambios de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son estas prácticas las que traen una transformación a nuestra vida. Es el poder redentor de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y eso es algo que debemos tener súper claro. Ese es como el primer paso o el punto de partida en nuestra vida. Pero una vez que yo ya recibí esto, entonces sí es importante que yo empiece a desarrollar nuevas formas y nuevos hábitos en mi vida cristiana para poder descubrir quién soy y en consecuencia que mi vida sea transformada. ¿Sí queda esto claro? Sí, Ok. sí. Sí, sí, Esto es súper importante porque creo que aquí es donde a muchos de pronto pues nos frustramos, ¿no? Por decir, es que cómo es posible que pues que mi vida no se ve como debiera verse. Pero, Leslie, buenos días, pero entonces puede ser también que en un momento dado, digo, por la experiencia que uno va teniendo a través del tiempo, que en un momento dado hay mucha gente que es simpatizante. O Sí, sea, claro. van a la iglesia, escuchan la palabra. Infinidad de veces yo he escuchado que dicen, ay, estuvo bien bonito el mensaje, cómo me gustó, pero siguen viviendo igual. O sea, no ha habido entonces en un momento dado ese nuevo nacimiento, no se ha generado, ¿no? Bueno, yo creo que pueden ser cualesquiera de dos cosas y es difícil, digamos, que nosotros seamos los que estemos determinando qué es lo que está ocurriendo. Una es o que no han nacido de nuevo, o dos, hay quienes habiendo nacido de nuevo, pues no han seguido el proceso de transformación de su vida. Entonces, somos redimidos, pero vamos a decirlo así, suena muy feo, pero creo que esa es como una realidad, ¿no? Somos redimidos viviendo derrotados por el pecado. ¿Por qué? Pues por nuestra ignorancia. Hay un ejemplo que quizá nos haga entender esto también un poco, no sé si también se los compartí en un momento dado, pero bueno, habla acerca de un joven que entra a un colegio a estudiar y bueno, realmente sus padres hacen un esfuerzo muy grande para que él entre a estudiar ahí. Pues pagan toda la colegiatura del semestre y entonces él llega casi que sin más nada a estudiar, no es una especie de internado. Y entonces en el internado su preocupación es, ¿y ahora qué voy a comer? ¿No? O sea, ya era parte de los alumnos, pero él decía, no tengo dinero para ir a comer, entonces, pues para lo único que de pronto le alcanzaba era para comprar un paquete de galletas y era lo que comía y desayunaba y cenaba y todo. Hasta que un día harto de comer galletas, dice, pues voy a ir a la cafetería y bueno, si me dicen que tengo que hacer algo, pues a lo mejor me pongo a lavar trastes o lo que sea, pero ya estoy harto de comer galletas. Y entonces se dirige a la cafetería y le preguntan, ¿eres alumno de aquí? Sí, claro. ¿Y cuál es tu matrícula? No, pues tal. Ok, pues puedes elegir lo que hay en el buffet, ¿no? Tú puedes servirte lo que tú quieras. Y él dice, pero es que pues no tengo dinero.
Y la respuesta de las personas es, pues es que no necesitas pagarlo. Si tú ya eres alumno, con el pago inicial que hiciste para cubrir todo el semestre, están incluidos los alimentos. Creo que eso es como lo que nos permite ver, ¿no? A veces, pues sí, nacimos de nuevo, sí, o sea, recibimos realmente con fe a Cristo en nuestro corazón, pero después nos quedamos de brazos cruzados y quizá el símil sería como Lázaro saliendo de la tumba y que Cristo dijera, bueno, pues ya, ¿no? Ya lo resucité, pues vámonos, hay que él vea que, y que él se quedara simplemente ahí atado, ¿no? O sea, sí necesitamos nosotros tomar acción en términos de que esa vida que el Señor ya impartió en nosotros empiece a tener frutos. No sé si aclaré la pregunta que tenía Pastora María. Bueno, Leslie, Sí. yo lo que puedo ver en mi vida, no puedo decir de otras vidas, pero como que al empezar mi vida en Cristo fue muy fuerte, fue muy un cambio total y demás, ¿no? Pero al pasar los años, como que lentamente me, me metí en las ocupaciones, se puede decir, de la vida, de la familia, en el diario vivir, que fueron creciendo, 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 y un poco me fui como que haciendo hacia ese estilo, dejando lo que yo había recibido, pero no me di cuenta. Claro. Entonces, como en un momento dado, como que consciente, quiero regresar, pero como que tampoco fue fácil, porque tuve que dejar muchas cosas que yo daba por hechas. Como que nos hacemos no sé cómo explicarlo, una mentalidad de que porque soy cristiana, doy por hecho todas las cosas, pero no las estaba viviendo, Claro. sino era como una teoría. Así es. Estoy regresando, como decir, a ver, ¿en dónde me perdí del camino para empezar a caminar otra vez? Bueno, esa es mi experiencia. Así es. Yo creo que, bueno, puede haber, insisto, como distintas cosas que nos han ocurrido y que podrían como quizá llevarnos al mismo punto, ¿no? O habrá quien dice, no, bueno, yo sí acepté a Cristo y sí estoy viviendo y estoy dando fruto. Qué bueno, o sea, finalmente ese es el objetivo de cada uno de nosotros, ¿sí? Y repito, efectivamente hay gente que de pronto empieza como a ir a la iglesia, pero quizá nunca ha tenido un encuentro con Cristo, ¿no? Eso sería lo primero, o sea, el ir a una iglesia no nos hace hijos de Dios. Esto ya lo hemos explicado con anterioridad. Entonces, el primer paso y entender es que debemos tener un encuentro con Cristo. Pero luego de tener ese encuentro con Cristo, debemos ser intencionales en desarrollar una relación con el Señor, ¿sí? ¿Y cómo es que se desarrolla esa relación? Bueno, vamos a decirlo así, hábitos espirituales muy sencillos, que son la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Que es la oración, incluso el ayuno es parte de las disciplinas espirituales que debemos desarrollar, ¿sí? Todo esto con el objetivo, ahora sí, de que nuestra vida vaya siendo transformada. Ahorita vamos a retomar lo que hemos leído también en el capítulo 15 de Juan, para que entendamos, o sea, por eso repito, a veces es como difícil, a ver, tienes aquí a esta persona, ¿sí nació de nuevo o no nació de nuevo? Híjole, no lo sé, no es algo que yo pueda discernir, ¿no? Probablemente esta persona simplemente llegó a la iglesia y empezó a reunirse, pero nunca ha entregado su vida a Cristo. Nunca ha tenido ese encuentro con Él. O
Sí lo hizo, pero nunca realmente fue intencional en términos de hacer cambios en su vida, conociendo y entendiendo, eh, pues que lo que Dios quiere es que nosotros finalmente demos fruto. ¿Sí me explico? Sí. Yo creo que, Sí, yo creo que hay una variedad de casos, o sea, cada historia es bien personal y yo les platicaba un poco acerca de la mía, ¿no? Entonces, bueno, voy a avanzar en esto y creo que al ir avanzando nos va a ir quedando un poquito más claro. Pues sobre todo para que nosotros mismos, si yo estoy en mi vida quizá en un punto en el cual me he sentido frustrado porque digo, ok, yo ya acepté a Cristo como Salvador, verdaderamente tengo fe en la obra que Él hizo por mí, pero luego no estoy viendo que mi vida dé testimonio de que soy hija de Dios o hijo de Dios, entonces ahí, bueno, ¿qué es lo que está pasando? El poder entenderlo y el poder aterrizarlo en mi propia vida, ¿sí? Entonces, decíamos que el estudiar la Biblia, el asistir a la iglesia o compartir nuestra fe, no hace que Dios nos considere más redimidos o más justificados o más santificados o que nos haga más sus hijos. No va por ahí, que a veces también tenemos como ese concepto equivocado, ¿no? Él ya nos ve de esa manera porque define quiénes somos en realidad basados en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, en los méritos redentores de Cristo. Así que no construimos nuestro camino para ser los hijos de Dios. No hacemos las cosas para lograr que su divina naturaleza viva en nosotros. O sea, eso es imposible que nosotros lo hagamos como seres humanos, pero esa es la parte que explicaba de la obra que Dios hace en nosotros, porque nosotros seríamos incapaces de hacerlo. ¿Cómo traigo la vida de Dios a mi vida? ¿Cómo traigo el perdón de Dios a mi vida por mis méritos? Imposible, ¿sí? Entonces, ese no es el enfoque acerca de por qué yo empiezo a hacer estas prácticas en mi vida, ¿sí? No somos cambiados, y esto es muy importante, no somos cambiados de afuera hacia adentro, somos cambiados de adentro hacia afuera. Al vivir en relación con Cristo, empezamos a comportarnos de acuerdo a nuestra nueva naturaleza y hacer aquellas cosas que los hijos de Dios hacen, es decir, actuar como Cristo. Pero esta es una consecuencia de que en primer lugar, mi espíritu recibió la vida de Dios. Es ahí donde yo les explico que una persona que no ha recibido a Cristo como Salvador, que no ha tenido un encuentro personal con Él, por más esfuerzos que haga y diga, bueno, es que yo puedo leer la Biblia y practicarla, puedo vivir como Dios quiere sin haber recibido el don de Dios, eso es imposible. Y es imposible porque entendemos que mientras nosotros no hemos recibido la redención y el perdón de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, es importante entender aquí que las declaraciones más veraces acerca de nuestra relación transformada con Dios son las que Dios hace acerca de nosotros en su palabra. Tenemos que cambiar el sentido de por qué hacemos ciertas cosas. A veces como cristianos hemos sido enseñados, bueno, que tenemos que empezar a leer la palabra, a orar, a reunirnos. Y si no lo hacemos, bueno, ya traemos encima la culpa, ¿no? Si un día por X razón no tuve la oportunidad de ir a la iglesia, la condenación gigante sobre mi vida, ¿no? Y lo que tenemos que entender es realmente por qué hacemos estas cosas y por qué son necesarias en nuestra vida. Y ciertamente, vuelvo a repetir, ninguna de estas cosas tienen el mérito de hacerme hija de Dios. El que yo lea la Biblia no me va a hacer hija de Dios, si no lo soy.
ni más hija de Dios si es que ya soy hija de Dios. O sea, el ser hijo de Dios lo da el creer y el recibir la obra redentora de Cristo en mi vida. ¿Sí? Lo que necesitamos hacer es cambiar nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque se sabe que nuestro concepto de nosotros mismos se determina mayormente por lo que creemos que la persona más importante de nuestra vida piensa en nosotros. Esto lo podemos ver con los hijos. Por eso tan importante lo que se le comunica a los hijos. Porque ellos verdaderamente se compran la idea de lo que nosotros les decimos que son. Y si yo le digo es que eres un tonto, es que eres un inútil, es que eres un flojo, eres un maleducado, todo eso está teniendo un efecto en su vida y ellos realmente se creen que son todo eso. Por eso tan importante que nosotros aprendamos a bendecir. Bendecir quiere decir hablar bien, decir bien. ¿Sí? Pero en ese mismo sentido, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos, quizá como hemos venido pensando, pues que soy una persona desleal, soy un ladrón, soy un mentiroso, porque sí es posible que nosotros éramos eso en otro tiempo, dice la palabra. Pero a partir de que nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, somos nuevas criaturas, también dice su palabra. Sí. Entonces yo lo que necesito ahora es entender, saber qué es lo que Dios dice acerca de mí. Porque me voy a encontrar además con verdades totalmente disruptivas, con cosas que quizá de inicio yo las empiece a declarar sobre mi vida y que diga es que no me suena, ¿no? Como que no suena el audio con el video. Pero ahí es donde nosotros entendemos que lo que Dios tenía que hacer en nuestra vida ya lo hizo. Ahora yo me tengo que apropiar de sus promesas. ¿Qué quiere decir eso? Justamente voy a tratar de llevarlos a ese entendimiento, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Ok. La palabra de Dios dice en Romanos 8:1 que hemos leído previamente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero dice específicamente quiénes, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo ya nos limpió, ya nos redimió. Somos una hoja en blanco a partir de nuestro encuentro con Cristo. Pero ahora dice, no hay ninguna condenación para quienes andan conforme al Espíritu. Si nosotros vivimos guiados por el Espíritu en obediencia al Señor, eso nos va a guardar de sentir condenación. Eso es lo que está diciendo este versículo. Pero si yo recibí a Cristo y sigo andando en pecado, entonces voy a estar constantemente sintiéndome condenado. ¿Sí? Fuera de la palabra de Dios, vamos a tener gran dificultad en comprender cómo es que Él nos ve. Es decir, el lugar en el cual nosotros podemos encontrar lo que Dios dice acerca de nosotros es su palabra. Por eso es que es importante que nosotros nos expongamos a la Biblia.
Vamos a poner un ejemplo. Imagínense una persona que le gusta armar rompecabezas. Normalmente, si vamos a armar un rompecabezas, nos puede servir como guía una foto como de la imagen final de ese rompecabezas, como para entender y ordenar en nuestra mente hacia dónde vamos. Pero, ¿qué ocurriría de pronto si tenemos 2 rompecabezas y en esos rompecabezas nos entregan como la foto final de uno con el otro, ¿no? Y quizá los colores son muy parecidos y yo estoy constantemente intentando armar un rompecabezas para que se amolde una imagen y pues resulta que veo las piezas y nomás no da. Eso es lo que ocurre con nosotros si estamos intentando vivir conforme a lo que Dios piensa de nosotros, pero con nuestras propias ideas o con las ideas del mundo acerca de quién soy. ¿Sí me explico? Por tanto, es necesario, es súper importante que nosotros entendamos que nuestra mente debe ser transformada también como lo hemos leído. Y aquí quiero hablar un poco acerca de lo siguiente. Y esto es como, vamos a decirlo así, la base de la vida cristiana para que podamos ser transformados una vez que fuimos redimidos, para poder entrar en ese proceso de santificación, ¿sí? Hemos venido hablando también de este ejemplo del que habla la palabra de Dios, que es el árbol y que el árbol da buenos frutos o malos frutos. La palabra de Dios dice que el buen árbol da buenos frutos y que el árbol malo da frutos malos. Y algo que hemos dicho es, pues el árbol no tiene que esforzarse por dar frutos y no vemos que un árbol de manzanas y luego de naranjas y luego de limones, no. O sea, un árbol es consistente en su fruto. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? Esto lo vamos a entender a la luz de lo que dice Juan 15 del 1 al 7. Dice así la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano, vamos a decir pámpano, aquí es una rama, que en mí no lleva fruto, lo levanta, y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y esta es una clave súper importante acerca de la vida cristiana. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto nos está hablando de una relación. Nos participaba Margarita un poco de su testimonio. Yo creo que eso también es algo que nos ocurre a muchos, que estamos en una vida, digamos, con el Señor, ¿sí? Empezamos muy enamorados, empezamos buscándole, pero conforme va pasando quizá el tiempo, ¿sí? Múltiples cosas empiezan como a alejar mi atención y entonces poco a poco me voy alejando de Dios. Y la palabra de Dios dice que si nosotros permanecemos en Cristo y Él en nosotros, entonces podemos llevar fruto, pero que si nos alejamos de Cristo, por nosotros mismos nada podemos hacer. Entonces, primero entender que estamos en una relación y toda relación debe cultivarse. ¿Con qué frecuencia? Todos los días. Todos los días. Es decir, la cercanía con una persona
va a depender de la intención que yo tenga en buscarle y estar cerca, y que esa persona obviamente tenga en buscarme y estar conmigo. Por eso es que no están, digamos, todas las relaciones al mismo nivel. Yo puedo tener una relación de mucha cercanía con las personas que vivo, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres. ¿Por qué? Pues porque convivimos todos los días. Pero si tengo un amigo, una amiga a la que veo quizá una vez al año, una vez cada 2 años, diríamos que el nivel de relación con esa persona es igual o por lo menos se acerca al nivel de relación que yo tengo con alguien que convivo diario. No, empieza a haber una lejanía y podemos tener una relación bonita y buenos recuerdos y lo que sea. Sin embargo, aquí el llamado es a permanecer en una relación con el Señor. ¿Sí? Por eso es que para nosotros es vital la oración. No es la oración por sí misma, sino el hecho de que es un medio de comunicación entre Dios y yo. Es un tiempo en el cual yo me olvido de todo lo demás para construir mi relación con el Señor. ¿Sí? Y bueno, vamos a seguir leyendo. Verso 5. Yo soy la vid, vuelve a insistir, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, aquí entendemos una cosa. El fruto no depende de nosotros. Depende de permanecer en Cristo. En esta parte, en este estricto sentido. ¿En qué parte sí depende de nosotros? Ahorita lo vamos a ver. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, lo primero es estar en Cristo. Dice, y a no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca. ¿Qué pasa cuando yo me alejo de Dios? Yo no sé si ustedes lo han experimentado. Yo les puedo decir, yo sí. Yo puedo percibir en mi vida cuando estoy realmente cerca de Dios, cuando intencionalmente estoy buscando su rostro, estoy buscando su voluntad en su palabra. Y eso no solo lo veo yo, lo ve la gente a mi alrededor. A cuando yo, por la razón que sea, a veces efectivamente nos va ganando, como decía Margarita, nuestro día a día. Y a veces quizá por cuestiones de trabajo y porque estoy saturada de cosas, dejo mi relación con Dios de lado y pensamos como si esa relación se quedara en el mismo nivel donde la dejamos, ¿no? Y puede pasar un día, 2, una semana, un mes. Y la situación ahí es que en la medida que nosotros no estamos pasando con el Señor, nos vamos secando. Nos vamos secando. Y dice, y los recogen y los echan al fuego y arden. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. Entonces, primer condición, permanecer en Cristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. La segunda, permanecer en sus palabras. Ahora, aquí quiero retomar, decíamos, este ejemplo que hemos venido trabajando acerca de los árboles y explicar lo siguiente, ¿sí? La palabra de Dios dice que Él es la vid, es decir, el árbol. Nosotros somos ramas. Pero nosotros, vamos a decirlo así, como ramas antes de venir a Cristo, pues estábamos secas, estábamos muertas, ¿sí? La obra espiritual de Jesús en nosotros es darle vida a una rama seca. Es decir, nosotros no podíamos tener esa vida por nosotros mismos. Esa es obra del Señor.
Pero una vez que Él nos ha dado vida, lo siguiente es que nosotros somos injertados, ¿sí? Somos injertados en esa vid que es Él mismo. Aquí viene una imagen acerca de lo que es el injerto. Y vemos cómo se toma esta rama y se va poniendo en el árbol. Y al momento en que esta rama forma parte de ese árbol, ¿sí? Primero se hace una pequeña fisura, vamos a decirlo así, para poder introducir esa rama en el árbol. Y lo que va a ocurrir eventualmente, ¿sí? Es que esa rama va a empezar a obtener los nutrientes que corren por la vida del árbol. Si nosotros nuevamente, esa rama, después de haberla injertado, decidimos sacarla y decimos ya, ahora sí que está lista para poder seguir solita. Lo único que vamos a lograr es que esa rama se seque, es lo que nos explica Juan 15. Entonces, algo que debemos entender es que para que haya o para que permanezca la vida que ya recibimos de Cristo en nosotros, debemos permanecer unidos a Él, porque Él es la fuente de vida. ¿Sí? Y usando esta misma ilustración, lo siguiente que debemos entender es que ahora nosotros también necesitamos injertar la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque de la manera como lo hemos estado explicando aquí respecto a nuestra vida ser injertada en Cristo, también vamos a entender que nosotros estamos llenos de ideas erróneas. Recuerden que venimos de una cultura ajena al reino, de una cultura totalmente diferente y en muchos casos hasta opuesta a la cultura del reino de Dios. Y si nosotros no hacemos ese cambio de pensamiento en nuestra vida, aunque hayamos sido hechos libres, vamos a seguir atados. Y les voy a poner otro ejemplo, que muy probablemente lo han escuchado respecto a los pues elefantes de circo. Normalmente estos elefantes se les captura desde muy pequeños. Y no sé si ustedes se han preguntado alguna vez cómo es posible que un elefante, siendo tan fuerte, tan grande, está atado a veces por una cadenita que parece de risa y el elefante no hace nada al respecto. Y la respuesta es que cuando este elefante es muy pequeñito, pues esa cadena es significativa, es grande, digamos, o lo suficientemente grande y fuerte para que él no pueda escaparse. Entonces el elefantito hace muchos esfuerzos por zafarse de esa cadena en su intento por ser libre. Pero cada vez que se esfuerza, se lastima la pata. Hasta que llega a un punto de darse cuenta, pues que eso no es posible. Y entonces este elefantito, siendo muy pequeño, se hace la idea de que nunca va a poder zafarse de esa cadena. El tiempo va pasando, este elefantito se convierte en un animal muy grande, con mucha más fuerza, a quien le sería posible simplemente de un tirón deshacerse de esa cadena. Y sin embargo, en su mente quedó tan grabado que era imposible hacerlo, que simplemente deja de hacer el esfuerzo.
Y a veces así nos pasa a nosotros. Hemos lidiado tanto tiempo con una determinada circunstancia o con un pecado en nuestra vida que quizá llegamos a la conclusión de que es imposible que lo podamos dejar. Y por eso es necesario cambiar nuestra mentalidad y entender que efectivamente nosotros, nuestra vieja naturaleza, en sus propias fuerzas, no lo puede hacer. Sin embargo, nosotros somos hechos nuevas criaturas, recibimos el poder del Espíritu Santo y la naturaleza de Dios en nuestra vida. Y eso nos capacita para ser victoriosos sobre el pecado cualquiera que éste sea. Pero mientras nosotros no cambiemos esa mentalidad en nuestra vida, quizá en ciertas áreas vamos a seguir estando atados. ¿Sí me explico? Así es que parte de lo que vamos a ir aprendiendo es cómo vamos a injertar la palabra de Dios en nuestra vida para que esa palabra injertada pueda transformar nuestra mente y en consecuencia cambiar nuestra vida. ¿Sí? Lo voy a dejar aquí y el día de mañana retomamos en esta parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario? Muy bien. Vamos a orar entonces. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y reconocemos que todo lo que era necesario para que nosotros podamos vivir una vida nueva, Señor, una vida que sea agradable delante de ti, tú ya lo has dado, Señor. Solamente nosotros necesitamos creer lo que tú dices acerca de nosotros, entender cuál es la forma en la que tú nos ves, que ya no tiene nada que ver con lo que éramos, sino que nos has hecho realmente nuevas criaturas. Señor, ayúdanos a entender qué es lo que eso significa en nuestra vida. Ayúdanos a ser intencionales en establecer una relación contigo, en entender que nuestra vida depende de tu vida, de lo cerca que estemos de ti. Ayúdanos a entender, Señor, cuánto nos es necesario que tu palabra forme parte también de nuestro día a día, para que podamos experimentar esa vida transformada, esa vida gloriosa, esa vida de victoria que tú preparaste, Señor, para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por este tiempo y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.